Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar el acto de presentación del libro del profesor Daniel Arasa, Wok, Cristianismo y Sentido Común. Y en primer lugar tiene la palabra el profesor Germán Rueda, que es catedrático de Historia Contemporánea, profesor emérito de esta casa y en este caso sobre todo que está aquí en su función de editor. Bueno, pues encantado de esta sala es muy grande, pero en una presentación de un libro no suele haber más gente, o sea que no se considera, es lo normal, pero que a veces es una sala tan grande pues queda un poco desangelado, pero bueno, yo quería sobre todo hablar un poco de los libros de Daniel Arasa, básicamente, que están ahí presentes. O sea, hoy presentamos este libro, el de Hueco Cristianismo y Sentido Común, del cual no voy a hablar porque van a hablar tanto los profesores Arasa y Bullón de Mendoza, mm, eh, porque es el que presentamos hoy, básicamente. Yo lo único que puedo decir son mm, dos palabras. Es gran libro, gran libro. Merece la pena no solamente comprarlo, tenerlo, sino leerlo y difundirlo. Es un libro además que se lee muy bien, o sea, ahora se escribe con mucha soltura, es un hombre de profundidad de ideas, pero ligero a la vez. Y la verdad es que, bueno, ya le conocen muchos, y es un libro que merece ser leído y difundido. Bueno, y hemos traído también algunos libros suyos que hemos editado anteriormente, el de Dios no pide currículum. ¿M? Bueno, pues que es, el título puede ser lo que sea, pues, investiguen, ¿no? Están ahí. Y el mundo es de los que madrugan, ¿no? Entonces, bueno, que hay gente que dice, bueno, yo este libro no lo compro, porque si me va a hacer madrugar, es 15 euros ruinosos, ¿no? Y también hay este libro que presentamos el lunes, que alguien me dijo que lo trajera porque iba a venir y no lo había podido comprar el lunes, es de Luis Núñez Ladevece, que es La involución progresista, que es, bueno, es un libro de temática, en fin, sobre el Occidente, como el Occidente ha entrado en crisis en parte, y las posibles soluciones para salir de esa crisis, ¿no? Bueno, y el último es este, que es una conferencia, o vamos, un grupo de personas que dieron una serie de conferencias sobre por qué las personas, o muchas personas, no tienen hijos. No es el caso de nosotros tres, pero sobre todo el primero. eh, pero evidentemente pues es un tema interesante, ¿no? Entonces han profundizado en ese tema, es un libro colectivo. Bueno, y yo nada más que comentar por qué me metí en esto de publicar libros, siendo mi trabajo profesor universitario. Bueno, en buena parte porque es un trabajo muy parecido. O sea, yo a lo largo de mi vida académica habré dirigido cientos de trabajos, bueno, yo diría que miles casi, si contamos los trabajos de curso, ¿no? Pero en fin, entre los trabajos de, fin, de máster, las tesinas, las tesis y tal. Y en el fondo, un editor, si quiere hacerlo bien, es parecida la función, o sea, que es coger un original y trabajarlo y, en fin, mejorarlo y tal. Muchos libros, como muchos trabajos, no hay que hacer nada, porque el que lo hace muy bien. Entonces, bueno, pues ya está, no hay mucho que hacer, pero a veces hay que retocar, mejorar, en fin, y eso, pues y bueno, empecé con un libro porque me tenía un problema y al final pues me ha animado y además con la ilusión, con la inmensa ilusión, porque es muchísima la ilusión que tengo siempre de que los libros que son rentables, de los 270 que hemos publicado, unos 90 han sido rentables, el resto no, pero el resto se pagan con los que son rentables y lo que nos sobra, lo que nos sobra de la rentabilidad, pues se lo damos a Caritas. Entonces, es un estímulo enorme. A mí, el editor de Marcial Pons, que le conozco mucho, en su día, con él y tal, le expliqué mi idea y me dijo, no, así no va a salir una editorial. Tienes que ganar dinero y además tienes que tener un consejo editorial al que explicarle lo que haces cada año. No puedes y entonces el consejo suele ser hoy, o sea, cuando estoy en un ambiente así, pues explico esto y con eso salgo del asunto. Y luego
la ilusión por ganar dinero, o sea, el afán por ganar dinero, el afán de rentabilidad que lleva toda empresa, pues para mí la rentabilidad es ver lo que cada mes, cada año damos a Cáritas. Y la verdad es que mucho mayor, porque es mucho mayor que si fuera para mí, vamos, o para nosotros, ¿no? Bueno, y nada más, yo creo que tenemos por delante un buen rato. Luego, si quiere alguien tener un coloquio con el autor, pues lo puede hacer, pero vamos, ahora yo creo que le paso la palabra a nuestro presidente y que él decida quién habla. Bien, pues tiene ahora la palabra el profesor Daniel Arasa para que nos hable de su libro, que es lo que todos hemos venido a escuchar. O sea que, Daniel. Pues muchísimas gracias, señor presidente, y también Germán. Además, me alegra muchísimo esto de decir, si algo se gana es para Cáritas. Es fantástico, porque además creo que un poco todos estamos trabajando en actividades sin fin de lucro, o al menos fin de lucro propio. No solamente con los libros, sino también con entidades. Son precisamente para mejorar la sociedad, mejorar a las personas. Un poco estos libros también van en esta línea. Y ahora explicaré un poquito la génesis de este libro porque me parece que puede ayudar también a situar. Bien, a mí se me conocía quizás, digo, se me conocía en Cataluña. Aquí no, aquí soy un perfecto desconocido. Pero sobre todo en Barcelona sí, por unos cuantos libros sobre temas de historia. Básicamente, en algunos ámbitos, la participación de los españoles en la Segunda Guerra Mundial, los ingleses, con los soviéticos, ¿no? O con temas de la guerra civil, sobre todo pues, corresponsales de guerra, o sobre la batalla del Ebro, o sobre otros temas de tipo, los maquis. Y muy bien, básicamente escribía libros de este tipo. Pero resulta que el año 2019 íbamos a cumplir 50 años de matrimonio con Mercè, que es mi esposa, y pensé, hombre, valdría la pena hacer un libro dedicado a ella, dedicado al valor de la familia, porque yo soy también presidente de entidades familiares. Para situarlo, está aquí también unas grandes amigas, que es su marido y padre, era también dirigente de entidades familiares aquí en Madrid, ¿no? Entonces, esto, pues, vamos a hablar de familia y pensé, es un momento para escribir un libro para mi mujer, sobre todo, y hablar de familia, y un libro que se tituló A las 9 en la luna. Y hicimos primero 100 ejemplares numerados, porque no tenía más objetivo que la familia y algunos amigos. Pero, curiosamente, a veces más que otros, tuvo éxito. Y gente diciendo, pues esto puede servir a muchos matrimonios. Se hicieron varias ediciones, incluso seguramente habría ido a más si no llegara la pandemia, que entonces se paró, ¿no? Pero entonces, esto aparte de la importancia o no del libro, me llamó la atención diciendo, vamos a ver, quizás yo tengo que transmitir las experiencias de una persona que ya empieza a tener años y que a lo largo de la vida ha tenido muchas experiencias personales y reflexiones personales. No unas memorias, que no, unas memorias mías no interesan a nadie ni a mí, pero sí reflexiones sobre cosas que has vivido, que conoces, que te interesan. Porque digo, esto puede servir a otras personas y a partir de ahí han salido algunos libros, como algunos que ha citado Germán, por ejemplo, Dios no pide el currículum, de visión espiritual, de una visión personal, que puede ser algún aspecto discutible, pero en todo caso espiritual. O también otro que se tituló Tú por aquí, conversaciones en el cielo. O este sobre el trabajo, que el trabajo es la grandeza del trabajo, que es el mundo de los que madrugan. O algún otro, a los 55 años, hizo otro libro, también titulado El amor de mi vida ha sido tú, otra vez matrimonio. Y bien, me puse otro, aparte de que ha sido algún otro libro, incluso en catalán, algunos más familiares y tal, pero dirigido más a un círculo más estrecho. Y estaba escribiendo uno titulado, que espero algún día acabar, que es titulado Dirigido a jóvenes, el coraje de no estar de moda. Pienso en mis propios nietos, pero dirigido en general a los jóvenes. Pero precisamente al trabajar con esto, tanto reflexiones personales como buscar información y tal, me encontré con una cosa.
yo me planteaba sobre todo, pues, esta lucha de tener un carácter recio, es decir, que cuando suena el despertador te levantas y cuando toca trabajar, trabajas, y que estudias y no faltas a clase, todas esas cosas, o también contra el egoísmo, el individualismo. Pero con esto me di cuenta de una cosa, que quizás más que otras cosas, lo que hay que enseñar a los jóvenes y en general a toda la sociedad es que no estamos con unas ideologías que están marcando la pauta del pensamiento. Y por tanto, valía la pena escribir, y de esto sale este libro. Unas pautas que han marcado el pensamiento de casi todo el mundo, ¿no? Que nos bombardea a todas horas, desde las televisiones, las redes sociales, la publicidad, la información de los medios de comunicación, la información de las instituciones públicas, y en este país de una forma muy especial, los espectáculos, la misma escuela, no digamos partidos políticos y algunas otras organizaciones. Por tanto, lo han convertido en cultura dominante, que es lo que hace que las mentes de las personas, o de una gran parte de las personas, ha dado un vuelco. Y precisamente, como un vuelco en muchos aspectos negativo, vale la pena planteárselo, primero darlo a conocer y combatirlo. Esto sale del libro. ¿En qué ha pasado? Aunque luego lo desarrollaré más. Por ejemplo, desde el sentido de la vida a la relación personal, desde la sexualidad hasta convertir la madre tierra en un nuevo Dios. El priorizar a los animales incluso más que a las personas. Tenemos perrijos, prácticamente, segunda vez que esto. O está más protegido el huevo de un halcón que un niño al vientre de su madre. O, por ejemplo, el aborto ha sido asumido por la mayoría como una cosa normal y hasta como un derecho. O, por ejemplo, que no hay serie televisiva, no hay spot publicitario y tal, que no tengan que meterte, aunque sea en calzador, algún homosexual y tal, para que, en fin, para ir normalizando el asunto. Entonces, ¿aquí estamos? Y esto, todas estas cosas, en principio, empezaron bien. ¿Qué quiere decir empezar bien? Empezar bien es que se planteó que hay unas personas, unos grupos sociales, que han sido marginados, que han sido maltratados, que han sido dejados de lado y que había que despertar al desfavorecido. Woke significa despertó, en inglés, de entrada, ¿no? El woke. Despertar y, por tanto, de entrada está bien. Sobre todo se hizo a raíz del racismo en Estados Unidos, del racismo sobre las personas de raza negra, evidentemente. Pero resulta que a partir de ahí no es solo racismo, sino que se ha confluido la ideología de género, el feminismo radical, el transexualismo, el antirracismo, el ecologismo radical, las reivindicaciones de reparaciones históricas, los indigenismos, los animalismos, y todo un conjunto que han creado todo esto con una particularidad además, lo que llaman cultura de la cancelación. El que se oponga a esto o el que simplemente discrepe es cancelado, la palabra anglosajona, que es silenciado o olvidado. No voy a citaros, centrarme en divagaciones, sino un poco en aspectos concretos para a ver si nos damos cuenta. Por ejemplo, respeto al homosexual. Claro que sí. Y perdón que yo soy ya viejo, pero siendo cuando yo era un niño, si había alguno que ahora homosexuales parece que salen por todas partes. Pero cuando antes a uno cada muchos cientos. Pero vamos, le damos collejas, tal, insultando, perdón que diga maricón. Esto está muy mal, esto estaba muy mal, porque las personas hay que respetarlas, siempre y todas. Pero de esto, que en principio se debe decir respeto a estas personas, no marginación de estas personas, se ha pasado a que se esté enseñando en las escuelas a los niños de 5 años que tú escoge el sexo que quieras, tal, y desde el principio tal, porque tú no eres niño o niña, tú eres lo que tú quieras, ¿no? O se ha convertido lo sexual en arma política o en exhibicionismo erótico. Aquí tenéis el orgullo, y en Madrid es importante, ¿eh? Exhibicionismo, y todo esto financiado con fondos públicos además, ¿no? O buena parte, y promovido. Esto ya no es el respeto a las personas, va mucho más allá, es imponer. Y si dices que hay dos sexos, masculino y femenino, es acusado de homófobo, de extremista, de hacer discursos de odio. ¿Por qué? Porque dice pues que hay un montón de sexos y luego con todas las combinaciones de familias, no digamos, porque claro, si combinas, al final puede ser 127 grupos, es igual, los que sean, ¿no? Pero ahí estamos. Pero hay que decirlo, y aunque nos digan apestados algunos, porque esto es decir simplemente decir la verdad.
No es ni siquiera algún aspecto religioso, es pura biología. O, por ejemplo, pasemos a otro aspecto, el racismo. Claro que hay que luchar contra todo racismo. Claro que todavía las secuelas que haya hay que combatirlas, por supuesto que sí. Pero se ha pasado a veces alguna acción excesiva. Hoy, por ejemplo, se parte de la base, no pocos, de que porque eres de raza blanca o de una raza, eres colonialista racista. Por el simple hecho de no es que yo no tengo nada que ver con el colonialismo hace 3 siglos, ¿no? Pero de entrada estás ahí, ¿no? Y, por ejemplo, poner cuotas. Hay que, en una actividad, una serie, no sé, rodada en Alemania, el siglo, Alemania, no rodada en Alemania en el siglo XI, sino solo el siglo XII. Pues hay que ponerle unos cuantos personas negras. ¿Pero por qué? Si en Alemania, en el siglo XII, no había ningún negro, como no había ningún blanco en lo que hoy es Camerún o Ruanda. Simplemente, por tanto, lo lógico es que los que hay ahí son él, pero no por por ir contra nadie, sino simplemente porque no choca con la realidad, pero toca la cuota de ponerlo allí. O vamos, otro aspecto que nos toca más directo aquí, la memoria histórica. Histórica o memoria democrática ahora que llaman, que empezó de entrada, parece que bien. Dice, se asesinó mucha gente en la guerra y se sepultaron en fosas comunes, dejadas de cualquier parte y tal, y recuperar estos restos. Bueno, está bien, claro que sí. Después tiene problemas prácticos, incluso de identificación, pero es igual, esto es técnico, pero la idea es buena. Pero resulta que luego hay unos muertos buenos y unos muertos malos. Unos sí y otros no. Entonces ya no es recuperar y buscar digamos, que las personas, que sus familias puedan recuperar a estas personas. Y si dice simplemente que lo que había que hacerlo es para todos, en todo caso, enseguida eres fascista, antidemócrata, un radical. Esta postura justicialista de la historia, que además se hace con mentalidad actual y no con la mentalidad del momento. Y no solo con la guerra civil, sino con otras muchas cosas, ¿no? Hasta, perdóname, yo que fui de los estudiantes que corríamos entre los grises, ahora que esto, ya la mayoría ya no lo habéis visto porque sois muy jóvenes, pero nosotros protestábamos contra la última etapa del franquismo y de los estudiantes, ahora podemos pensar, decir, oiga, a mí me sabe muy mal cosas tan absurdas como las liquidaciones de monumentos. Los monumentos son, el que sean es igual, puedes reinterpretarlos y explicarlos, pero son documentos históricos notables o hasta las chapitas que salen de aquel Instituto de la Vivienda, las casas que se hicieron, quitarlo, porque no es de quitar. No, busca la verdad, han hecho viviendas, haz tú muchas más, pero no, siempre liquidar lo anterior con tal de que siempre que sea del otro. ¿eh? También la mujer se ha considerado sistemáticamente discriminada, y es verdad que en la historia se ha producido, pero ya ha habido muchos avances y es muy bueno lo que se ha ido produciendo. Pero ahora se plantea muchas veces el feminismo como choque entre sexos. Es simplemente la lucha de clases en la que hay un opresor, que no es el capitalista, sino el hombre, y el oprimido o la oprimida, que es la mujer, hasta extremos. O, por ejemplo, cosas que sean menos importantes. Y ahora me acuerdo porque en un chat que tuvimos hace unos días se debatía esto. Si el doctor Alfonso Bullón quiere hacer un ciclo de conferencias, pobre de que se le ocurra que miren a ver quiénes son las personas más adecuadas para esto y resulta que salgan más hombres que mujeres. Oye, me acuerdo una vez que organicé un ciclo en Barcelona, ciclo que costó mucho, porque a veces ligar agendas, como sabéis, cuesta mucho, gente ocupada. Éramos, o eran, porque lo organicé, 14 ponentes. Eran 11 hombres y 3 mujeres. Hicimos la rueda de prensa de presentación. La única pregunta que me hicieron es, ¿por qué hay menos mujeres? La única pregunta que nos hicieron. ¿eh? Lo cual, bueno, para situarlo, ¿no? Así, ¿por qué? Y a la inversa, y cuento otra cosa, hasta hace poco he sido defensor universitario del CEU en Barcelona, hasta hace 3 meses. Y en una reunión que tuvimos los defensores universitarios de Cataluña, aquel día éramos 11, me acuerdo, y alguno dice, por fin hay paridad entre hombres y mujeres entre los defensores universitarios. Esto que había 8 mujeres y 3 hombres. Es decir, cuando las mujeres son mayoría, hay paridad. Cuando es a la inversa, es discriminación. Esto, ya sé que esto suena un poco, pero sabéis que esto es así. Es así. Bueno,
Esto es mucho menor que otras cosas, evidentemente, ¿no? Pero, muy bien. Y en lo ecológico, la ecología, claro que hay que defender el medio ambiente. Hasta incluso tenemos del Papa Francisco, que murió hace un año, pues la Laudatio Si, por ejemplo, que es especialmente sobre el medio ambiente. Pero se está más defendido un gorrión que un niño en el vientre de su madre. Esto, no sé, esto es inaceptable, ¿eh? Porque no solamente digamos, ya se pasó de aquella fase incluso de en situaciones extremas el aborto, no, el aborto es un derecho, tanto como derecho y pobre del que piense que no, simplemente se ha tachado de todo. O mismo un poco lo climático, ¿eh? que, que siendo como mismo, efectivamente, que lucha la tierra, pero algunos, yo sé de personas que han creado su altar a la madre tierra. O que, por supuesto, uno que diga, hombre, sí, hay que tal, pero tampoco hay que ser apocalíptico. Entonces, ¿no? Enseguida eres terraplanista, desinformado, incluso vendido a las petroleras. Puede ser incluso simplemente porque es que alguna cosa no es tanto, ¿no? Eh, mm, eh, por ejemplo, otra cosa, los indigenismos. Indigenismos evidentemente a los colonialistas, todos los colonialismos, no solo español, porque muchas veces lo que se plantea es que quienes hicieron barbarie son españoles. Seguramente que sí, pero otros también, ¿eh? O que quizás más. Pero en todo caso, los colonialismos, pues ahora hay una actuación diciendo no, rechazo del colonialismo, que puede estar bien, realmente está bien, pero si os fijáis que presentan las tribus o los habitantes de aquellos países colonizados como si antes aquello fuera el paraíso terrenal, ¿eh? El buen salvaje de Rousseau, de que precisamente todo aquello es maravilloso, era maravilloso y que llegaron los comunistas y lo destrozaron todo, ¿eh? Sin contar siquiera que también aportaron alguna cosa. Esto se puede discutir, pues, evidentemente, cada caso es cada caso. Pero cuando se convierte, ese de que el indígena, todos los indígenas, era fabuloso, es que estamos ante algo que no funciona bien, ¿no? Cuando precisamente muchas veces las luchas entre ellos eran tremendas, incluso pues sacrificios humanos, etcétera. Muy bien, pues estas cosas, todo eso está metido en este paquete que llamamos WOC, que WOC que salió sobre todo de las universidades americanas, o también empezó con el racismo en Estados Unidos, o sea, con ese aspecto positivo, pero que se ha ido incrementando y que ha llegado a todas partes. Que además, como decía antes, tiene este problema de la cancelación. Pobre del que se oponga a alguna de estas cosas. Y además puede decir, yo lo he vivido en persona. Yo soy presidente de entidades familiares, en Cataluña, como decía antes, y desde hace muchos años. Que más no encuentro recambios. Lo que quiero es a ver que venga otro, pero cuesta encontrar recambios, ¿no? Pero bueno, pero enseguida, y muchas veces hemos organizado simposios, congresos, con gente muy importante. Te encuentras ni una línea en los medios de comunicación, aunque se lo hagas llegar información, ni uno. ¿Por qué? Porque saben que defiendes la familia natural, defiendes incluso sentido cristiano de la familia. Todo esto no interesa. Si hubiera mucho que dijera que los múltiples tipos de familia y que a lo mejor es la gay, seguramente llenaría los periódicos, ¿no? Bien, pues estamos con esto. Pero esto, ¿qué está pasando ante este fenómeno woke? Que hay gente que se empieza a cansar del adoctrinamiento, de la hipersexualización de los menores, de la imposición de una visión antropológica que es totalmente contraria a la ley natural y con el exhibicionismo que a veces tenemos, ¿no? Por tanto, hay un aspecto que vale la pena, digamos, que se encarnaría un poco lo que aquí es este libro. Es decir, plantear lo que es lo woke y aspectos de lucha, pero lucha contra estos principios, nunca contra las personas. ¿Mm? Eh, por ejemplo, aspectos, pues si les queréis preguntar después, hay aspectos que parece que hay un cierto retroceso. Empezando por la política. Hay políticos, Trump, Cast, Meloni, Milei, que lo están realizando, lo están denunciando. Cuidado, cuando digo esto, no pretendo que políticamente uno esté de acuerdo con todo lo que hagan estos. Simplemente, en ese aspecto, en todo caso. Pero vale la pena decirlo porque también se silencia, ¿no? Se silencia este aspecto. Y vale la pena, pues,
Es decir, que hay que luchar con esto. O empieza a haber empresas que dejan de financiar o que rebajan su financiación de los días del orgullo gay. Todo el mundo. O incluso gente como Disney que se replantea que es eso de que en las películas o en los cortometrajes, lo que sea, ir transmitiendo la ideología. Hay que tirar marcha atrás, incluso por motivos económicos. Porque hay gente que dice, "Mira, esto no es lo que, no es lo que interesa, ¿no?". Bien, hay que decirlo, por tanto, que es un poco plantear. Estamos en una batalla cultural o guerra cultural. A mí me gusta más guerra cultural porque no es una batalla, sino muchísimas batallas. Pero en todo caso, para que es lo mismo. Puedo decir que estamos en esta batalla cultural en Occidente y que yo creo que los que pensamos de esta forma, pensamos primero por principios cristianos y los tenemos, pero en otro aspecto, por sentido común. Esto es el libro, es decir, que hay dos sexos, sentido común, no es necesario ser cristiano para esto, que determinadas cosas no pueden, no son como se plantean, vale la pena exponerlo, ¿no? Basta darse cuenta de cómo estamos en Europa, que en Francia y aquí parece que el señorito que está en el gobierno quería hacerlo también, y introducir el aborto como derecho constitucional. En Francia ya se ha hecho. O el Parlamento Europeo, así, ¿no? También hay, o sea, hay un cierto hartazgo de todo esto. Y vale la pena, pues creo que luchar con esto. Sabiendo de que lo woke es también una mentalidad. Han cambiado las mentes de las personas. Igualmente como han habido, no sé, 3 décadas más o menos, o 4, de verdadero bombardeo en este sentido, ha cambiado la mentalidad de muchísima gente, y cambiar las mentalidades no se logra ni en un mes, ni en un año, ni en 3. Pero hay que seguir luchando para conseguir este cambio, ¿no? Y yo creo que hacerlo en todos los aspectos y plantear esta posibilidad de que volvamos al sentido común y volvamos también a poner las cosas en su sitio en muchos aspectos. Y yo acabaría aquí porque no quiero alargarme más, solamente pues plantear un poco el esquema que es y plantear el sentido de lucha. Nada más, y yo estoy a la disposición si alguien quiere preguntarme alguna cosa. Gracias. Bien, ante todo yo creo que debemos felicitar al profesor Arasa por este libro. He de decir que el profesor Arasa, como él lo ha mencionado, es el defensor universitario por excelencia de nuestra Universidad de Barcelona, puesto en el que ha estado mucho tiempo y con un gran éxito de público y crítica. Y me llama la atención del libro que ahora se presenta, pues la mezcla entre, por un lado, la juventud del autor y la madurez que, sin embargo, se ve en sus páginas. La juventud del autor, creo que ustedes la han visto claramente, se puede ver en dos aspectos. Uno, su entusiasmo. Es decir, el entusiasmo que tiene todo autor primerizo cuando hace sus primeras obras, cuando está empezando su carrera académica, que es muy propio de nuestros defensores universitarios, porque es un entusiasmo que tiene él y también el defensor universitario de nuestra Universidad de Madrid, el profesor Andrés Gutiérrez, que lleva ya 60 años como profesor de esta casa y que tiene el mismo entusiasmo que él. O sea que se ve que nuestros defensores universitarios son siempre jóvenes entusiastas. Y, por otro lado, una juventud que se ve también en su optimismo. Su optimismo porque él da por hecho que esto de lo woke es algo que ya está en retroceso. Y bueno, yo en el fondo soy un poco más pesimista. Es decir, que ya me gustaría que fuera tanto retroceso como tal, pero cuando somos un poco mayores, pues esas cosas de la juventud que tan optimistas las cuestionamos a veces un poco, pero es verdad que se van viendo, como dirán algunos, brotes verdes, pero en que no, todavía no están demasiado crecidos. También es verdad que en última instancia los católicos podemos ser optimistas, dado cuál debe ser el sentido de la historia, pero aún así. Em, Luego está el tema de la madurez, porque planteo que, sin embargo, pese a la juventud del autor, se ve que es una obra en la que hace gala de una envidiable madurez. Bueno, pues por múltiples aspectos, pero por la formación absolutamente envidiable de la que hace gala, eh, por lo bien escrito que está el libro, es decir, parece esto debería haberlo hecho alguien que haya estudiado el antiguo bachillerato. Los que, como yo, hicimos el BUP seríamos incapaces de escribir esto, claro. Se nota también pues, que ha tenido afición por los temas periodísticos y que sabe muy bien cómo plantear las cosas y que se hace un libro enormemente agradable de leer. Y por eso, como decía el profesor Germán Rueda, es un libro que merece la pena no solo adquirir, sino además leer.
Hay un tema que plantea que es lo de la batalla cultural o guerra cultural. Bueno, a mí una de las cosas que me ha asombrado en los últimos tiempos es que hay gente que lo que ha hecho la batalla es por ver si decimos batalla cultural o no decimos batalla cultural, porque más o menos están de acuerdo en el fondo, pero que cómo vas a llamar eso batalla cultural. Entonces yo siempre pienso un poco en lo que fue el quinto centenario del descubrimiento, que había gente que le molestaba la palabra descubrimiento y entonces pues se planteaba, bueno, si era el quinto centenario del encuentro, el quinto centenario del diálogo, pues por mí no pasa nada por hablar de encuentro cultural, diálogo cultural, abrazo cultural, acogida cultural, mientras tengamos claro a qué nos referimos. Recuerdo pues que hace tiempo en una comedia de esta casa pues había alguien que planteaba que realmente era parte de utilizar la palabra siembra cultural. Digo, bueno, bien, lo que también sucede es que en esta casa que somos paulinos hay una frase de San Pablo que decía aquello de yo he combatido en la buena batalla, que a partir de ahora tendremos que decir que hemos participado en la buena siembra. Pero bueno, yo creo que mientras se tenga claro qué es lo que, dónde estamos, pues no haría guerra de la palabra guerra o tal, porque a veces pues, las cosas dicen, no me puedo creer que la guerra la estén dando sobre esto. Pues bien, yo también quiero felicitar al profesor Rueda porque está dedicado en los últimos tiempos a la máxima difusión de la ideología woke. Este lunes tenía lugar la presentación del profesor Luis Núñez Ladevece, que también iba sobre el mismo, la evolución progresista. El profesor Núñez Ladevece hacía un libro más denso, digamos, si quieren ustedes, más filosófico, pero también muy dedicado a la ideología woke y también publicado por Profesor Rueda. Este también es ideología woke, realmente el máximo, yo creo que publicista hoy en día de la ideología woke en España, el profesor Rueda. Pues bien, para terminar, tan solo quería felicitarme y felicitarnos por esta magnífica labor editorial que hace el profesor Germán Rueda, que la hace ya desde hace algún tiempo y tocando ámbitos pues, cada vez más amplios, por este magnífico libro que tenemos ahora a nuestra disposición. Quería darles las gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este acto y, dado que lo ha planteado el profesor Arasa y que él sabrá con lo que espera encontrarse, pues darles a ustedes la oportunidad de plantear todas aquellas cuestiones que quieran. Muchísimas gracias. Pues ustedes dirán. Sí. No está, yo no he leído todavía el libro, así que la pregunta no puede ser del contenido. Daniel, ya sé que miedo, la palabra miedo no va contigo, pero ¿estás preparado para lo que te puede caer encima? Tan preparado porque llevo muchos años recibiendo los mismos palos. Por tanto, no importa, sé que puede producirse, pero de todas maneras creo que no hemos de retroceder nunca, nunca, y lo digamos ante temas como este, que son una erosión del ser humano, un cambio de la propia mente y, los que somos cristianos, un alejamiento del cristianismo. Porque aunque inicialmente lo de entrada no es anticristiano, en la práctica sí se convierte en ello. Y algunos de los que son, llamaremos woke, pero perdón que me sitúe España, Podemos, para entendernos, es claramente, digo Podemos, el partido o el grupo, o estos grupos son claramente woke. Otros también lo son, poco menos radicales quizás. Son claramente cristofóbicos. ¿eh? Irán contra que haya una cruz en una colina de hace 300 años y van a por ella. No solo las que desde el franquismo, no, todas. Pero resulta que luego son grandes luchadores para que en un colegio donde hay 5 niños musulmanes se les haga la comida de ellos. Que me parece bien, no estoy contra respeto absoluto, pero hay digamos, una sincronía total entre una cosa y otra. Y esto lo tenemos continuamente. Y por otro lado, a nivel mucho mayor, las personas. Cuando esto se convierte en una especie, digo, o en todo caso, no todo ello, sino cada uno de estas facetas, o algunas de ellas, se convierten en verdaderas religiones por las que imponen a los demás su pensamiento. Mira, estamos en febrero, ¿no? Dentro de menos de un mes, el Día de la Mujer. En principio la mujer trabajadora, hoy es la mujer, tanto da. Pero que en los últimos años, mientras me acuerdo hace bastantes años ya, mujer trabajadora, reivindicación laboral, igualdad, salario por igual trabajo, fantástico, todos los días. En el año 2 me acuerdo que todas las pancartas, al menos en un sitio donde más yo estuve, aborto, todo lo mismo. Esto es defensa de la mujer. Entonces, de formación absoluta,
no solamente de las películas, sino de las propias mentes de aquellas personas. Por tanto, para salvar a estas personas, vale la pena que cada uno de lo que podamos, en nuestro pequeño ambiente, en nuestra pequeña relación, luchemos para cambiarlo. Esto es un aspecto más que quizás tenga una difusión tipo distinto, más académica, más ordenada, más regulada, pero que el trabajo nos corresponde hacerlo todos en nuestro ambiente, porque seguro que tenemos personas a las que podemos, digamos, contribuir a clarificar las cosas, que además, cuando se parte de que se quitan apriorismos, la mayor parte de gente, si es normal, lo entiende. Que al final, uno, que más, perdón, no me acuerdo el nombre, pero has dicho que están, Jesús, decían pues que son médicos y además con el tema, por ejemplo, de los sexos y tal, que hay dos sexos, por ejemplo. Bueno, hacer esto, de momento parece que choca por el ambiente pero es evidente que cuando nace un niño, bueno, nace un bebé, se dice o es niño o es niña. No es una silla ni es sexo número 46. No, por tanto, decir esto es lo más elemental. Y al final, algunas personas, no todas, son capaces de cambiar. Sí, no, lo primero, felicitarte por el libro, porque es valiente. Bienvenido al grupo de los rebeldes contra el woke. Yo, aunque sea el último hombre sobre la Tierra, me negaré a toda la ideología. Pero aún así, siempre se dice que un reloj estropeado funciona bien al día 2 veces, vamos, marca bien la hora al día 2 veces. Entonces, ¿qué crees tú que lo woke ha podido aportar bueno a la sociedad, si es que ha aportado algo bueno, y qué es lo más nocivo que ha aportado? Yo creo que evidentemente el aborto, que es matar a un ser inocente, pero bueno, desde tu punto de vista, ¿qué es lo mejor y lo peor que lo woke ha dado? Mira, lo bueno, que sí, en esto sí es positivo, en su origen, es la atención a los desfavorecidos. Pensar en aquellos que, por ejemplo, determinadas razas, personas, también la mujer en determinados aspectos, los mismos homosexuales, gentes que han sido marginadas. Esto, digamos, sensibilizar por esto es positivo. Siempre pensar en aquella persona menos favorecida que tenemos la obligación todos de luchar por ella. Lo que ocurre, esto es positivo porque ha sensibilizado. Aunque los que somos cristianos sabemos que no hace falta ser woke ni progre, no digo progresista, progre, para luchar por los débiles. Mucha gente, incluso Germán, da lo que, por Cáritas, lo que puede haber de beneficio en estos libros. Por tanto, esto y mil cosas más que está haciendo por los débiles. Y por tanto, pero ha contribuido a sensibilizar. Lo peor, el aborto, por supuesto, es muy grave, pero el aborto es una acción concreta, es resultado de un cambio de mentalidad, es consecuencia de haber trastocado la mente de las personas, y este trastocar la mente lleva a esto y otras muchas cosas que han sido peores. Felicitarle al profesor, lo vi en los medios y me encantó el título. Yo soy Jesús Hernández, soy presidente de una fundación que se llama Ana de Paz, que era el nombre de mi mujer que falleció y que se dedica a formación y ayuda a la infancia porque ella era profesora de una aula hospitalaria. Soy médico, ella también es médico, no sabía mucho del tema woke y me empezó a llamar la atención cuando un catedrático, Celso Arango, una personalidad muy brillante, denunció en el Colegio de Médicos que antes había un caso de esta disforia de género de niño, un caso al año, y ahora había 100 o 200 en el hospital, ¿no? Y se hizo una reunión. Bueno, posteriormente le dimos un premio a él, luego dimos un premio a la Asociación de Madres de Niñas con disforia de género. Y vi esta locura que venía y que derivaba ahí. Yo quiero haceros dos preguntas aquí al presidente de la mesa y al profesor. Primero, ¿cuál es el papel de los medios de comunicación que nos han tenido tan engañados en esto, en meternos esa doctrina por ahí? Es decir, que hasta la propia Disney, ¿no? que lo primero que habría que hacer es darse de baja de la Disney, ¿no? por este tipo de cosas, de meternos la cultura dominante de esa manera tan torticera. Vi después, cuando llegó Donald Trump, que me pareció
una cosa que vi, pues estaba muy sensibilizado por esto, digo que había dos sexos, hombre y mujer, y que no anduvieran nada con el tema de operar a los niños y a las niñas, etcétera, por estas cosas, ¿no? Y luego quería preguntar también dónde estaba la Iglesia, ¿no? Es decir, dónde está la Iglesia de los cristianos, donde vamos a las misas, que nos hablan los evangelios, que lo oímos cada día, es decir, estas cosas que nos está llegando a adoctrinar y que parece que de esto ya no se habla. No sé si me explico, ¿no? Yo creo que es un movimiento que ha hecho mucho daño a la sociedad y me uno aquí al colega de hacernos anti-woke. Y yo quería preguntar, y con esto acabo también aquí como representante de la universidad, ¿qué papel tiene la universidad en esto? ¿Y qué papel o qué movimiento hay con el mayo del 68, que también hubo de los niños que estaban ahí, también un movimiento parecido a esto, ¿no? Y que acabemos con la autoridad, acabemos con todo esto, y después esto, que sí que es verdad que empezó con el tema de los negros, Martin Luther King, pero después fueron las universidades, y las universidades de ricos de Estados Unidos las que vendieron esta mierda, ¿me entiendes? Es decir, ¿dónde están las universidades que dicen la verdad, y los periódicos que dicen la verdad, y toda la basura que compra eso, entre ellos Disney? Bueno, primero, me permite esto último, aunque lo dirás evidentemente el presidente, pero puedo decir que como he sido profesor también del CEU de Barcelona, pero es del mismo grupo, este grupo de universidades lo tiene muy claro. Entonces, ya dirá él mucho mejor lo que tiene sido. Primero, medios de comunicación. Yo soy periodista y en ese sentido diría que me avergüenzo de cómo cómo ha tratado este tema y otros, pero en concreto este tema, el mundo periodístico en su mayoría. Voy a te pongo un ejemplo te he dicho que hacíamos congresos y tal y nos salía una línea, te voy a poner un ejemplo concretísimo de marginar todo aquello que sea dar criterio adecuado, que consideramos nosotros adecuado, pero que sabemos que es no solo cristiano, sino ley natural, en algunas cosas. Bueno, nosotros damos unos premios allá que se titulan Premios Luchadores por la Familia. Cada año hay un premio nacional, un premio internacional de personas que han combatido por temas de familia. Y hace unos 3 años le dimos un premio a una mujer que además quizás el nombre de algunos os suene, Mar Dorrio. No se suena. Mar Dorrio es una mujer gallega, una mujer madre de 12 hijos, influencer, con todas esas historias que yo no las entiendo bien, reconozco, ¿no? Pero en todo caso, que es una influencer que además organiza los cafés de los viernes, sobre todo con señoras y tal. Una persona súper interesante, escritora, publica unos cuantos libros. Entonces, cuando íbamos a este premio, yo, conociendo periodistas de Barcelona, les propuse que alguien la entrevistara. Sobre todo, sabéis que en los periódicos casi todos la contraportada, al final suele haber algún tipo de entrevista que es dirigida a alguna persona interesante, pero ajena al mundo político, realmente no es un cineasta, sino que es también una persona más normal, entre comillas, pero que tiene interés o aportaciones interesantes. Puedo deciros, mira que yo en Barcelona conozco mucha prensa. No, nadie que quisiera entrevistarla. Y me pareció que era un prototipo de una persona clarísima de contraportada. ¿Por qué? Porque, hombre, era luchador por la familia, evidentemente, más de 12 hijos, y católica, evidentemente está lo que va a decir, ya sabemos lo que va a decir. Por tanto, si fuera que hay que hablar de los triángulos amorosos, seguramente hubiera tenido un gran éxito y me lo hubieran comprado todos los periódicos, ¿no? Bueno, medios de comunicación. La Iglesia somos todos, los que somos cristianos, ¿no? Y en muchas cosas no hemos estado a la altura, hace muchas cosas. A veces la jerarquía, pero a veces los que estamos en cualquier sitio, profesores, periodistas o gente normal, no hemos dado nuestro testimonio, nuestra explicación, y no nos hemos formado precisamente para conocer las tendencias, los problemas que hay en un momento determinado, precisamente para contrarrestar de forma reactiva en lo que haya negativo, pero también de ser promotores de nuevas cosas. En ese aspecto añado otra cosa. Si una ideología, en este caso lo woke, es apartada, debemos
rellenar su hueco. Es decir, cuando hay un vacío, algo lo llena. Si no somos capaces de aportar criterios en buen sentido, en este caso de valores cristianos, o doctrina social de la Iglesia, si son social, o la doctrina social de la Iglesia da marco, tampoco no te dice cómo debe ser el plan ideológico o cómo tiene que ser la organización de la justicia. Esto cada uno va a tener, lo ha de crear el propio. Pero hemos ser creadores de una transformación del mundo presentes en la Asociación Nacional de Propagandistas. Hay personas que luchan precisamente por estas cosas. Por tanto, no hemos estado siempre a nivel y, en todo caso, si no hemos estado, procuremos cada uno en adelante a ver si lo estoy, ¿no? Las universidades, dejo mucho más a don Alfonso. Bueno, yo creo que como muy bien ha dicho Daniel, la Iglesia somos todos. Pero nosotros concretamente somos la Asociación Católica de Propagandistas y digamos que nuestra vocación es la presencia en la vida pública. ¿Qué hemos hecho al respecto? Pues por un lado, nuestras universidades tienen una serie de asignaturas obligatorias como Doctrina Social de la Iglesia, Antropología Filosófica o Claves de Historia Contemporánea, que estudias, aunque estudies ingeniería, arquitectura, medicina, farmacia. Ya sabes que si quieres estudiar con nosotros tienes un peaje y es que estudias estas asignaturas, con lo cual nosotros a nuestros cerca de 50.000 alumnos les tratamos de dar pues esa formación. Por otro lado, en el tema de los medios, hace unos 4 años volvimos a sacar El Debate, que era el gran periódico de esta casa. Es un periódico que se creó pues, en 1910 y que desaparece en la Guerra Civil y que en la actualidad pues, tiene pues, 1.200.000 lectores, más o menos, de media de lectores diarios. Y también, digamos, tenemos la parte de que a veces hacemos campañas, por ejemplo, se citaba antes el 8 de marzo, pues hemos tenido campañas proponiendo como mujer en el 8 de marzo, pues o bien a Virgen María, Isabel la Católica, campañas que ponemos en marquesinas, en anuncios en el metro. Alguna vez hemos tenido denuncias de odio por haber considerado que nuestras campañas, o sea, una cosa realmente surrealista. Pero evidentemente yo creo que todos podíamos hacer más y es verdad que globalmente el mundo de los medios pues ha defendido una cultura políticamente correcto de la que si te salías se te caía el mundo encima, ¿no? Lo que hay que tener también es una cierta capacidad de que te dé igual. La primera vez que alguien ve que le citan de manera negativa, pues no sé, en la página 66 de un periódico, o 66 porque es par, en letra pequeña, donde tu nombre hay que verlo con lupa, piensas que todos y cada una de las personas del mundo han leído lo malo que dicen de ti y solo viven todo el resto de su vida pensando en ti lo malo que eres. Cuando vas viendo eso acaba dándote absolutamente igual. Entonces hay que tener una cierta capacidad de que cuando se defienden unos principios, y que son unos principios plenamente respetables, pues faltaría más a que no los puedas exponer con toda claridad dentro de lo que es el ámbito de lo público, ¿no? Pero vamos, que todos podemos hacer bastante más, pues yo creo que es una cosa evidente y que tenemos que pensar que estamos en un mundo donde el que la gente diga lo que piensa y no se retraiga es importante, porque hay gente que cuenta precisamente con que tú no te atreverás a hablar, ¿no? Pero es importante que contemos cosas y que se publique en libros como este. ¿Sí? Si me permite un pequeñito aditivo, mira, y una cosa en la que hay que luchar, en relación con esto, contra los chiringuitos. ¿Qué quiero decir? Contra la financiación de chiringuitos. Hay instituciones de diversos gobiernos que financian todo esto sistemáticamente. No vas a prohibirlo, tienen todo el derecho, pero que solo paguen ellos. No que con el dinero de todos, porque esto está ocurriendo sistemáticamente. Se lo financian ellos. Sin embargo, los grupos, no sé, pro vida, o no tienen o tienen poquísimas ayudas. O se le ponen todos los obstáculos, por ejemplo. Sí, bueno, yo además de las gracias por que hayas escrito este libro y por otras cosas, como promotor de los premios Cinemanet, que a lo mejor casi todos lo saben, pero estos premios han contribuido a resaltar buenas películas y el cine es muy influyente también en formar opinión, ¿no?, de la gente, ¿no? Y entonces, pues, hay cosas, hay que tener esperanza. O sea, un cristiano no puede ser una persona pesimista, tiene que ser un optimista nato como eres tú. Y decir, bueno, siempre se pueden hacer cosas, siempre se podrían hacer más, pero se han hecho muchas, ¿no? La labor de López Linares con todas estas películas de la última globalización, Zunzunegui, todos los historiadores que están saliendo defendiendo
la labor de España en el descubrimiento de América, que evidentemente hubo cosas negativas, pero muchas positivas, pues todo esto es precioso, porque son gente muy inteligente, Elvira Rocabarea, etcétera, ¿no?, que están sacando a la luz cosas que muchas veces se callaban y dábamos por hecho que todo era malo, malísimo, ¿no? Entonces, en esto de la ideología de género y el woke y todo esto, se van viendo brotes verdes, como por ejemplo, pues el que ya en Reino Unido, en los países nórdicos, se está echando marcha atrás en las políticas de trans, de las conversiones de sexo. ¿Por qué? Hace unos años yo recuerdo el segundo de a bordo de Benigno Blanco en el Foro de la Familia, que decía, mira, esto de la ideología de género parecía que no había manera de salir. Dice, caerá por su peso, porque es una barbaridad, pero dejará muchas víctimas en el camino. Y es verdad. Y esas víctimas son las que están denunciando, como esta película que se ha hecho en Estados Unidos, que es una mujer, en que el entrevistador es un periodista que entrevista a mucha gente y pregunta qué es una mujer, pues mucha gente de estas víctimas están dando su testimonio de decir, oye, esto es una barbaridad, nos han engañado, nos han estafado. Entonces, pues que hay que estar muy agradecido a toda esta gente que hace estas cosas tan buenas por defender la verdad. Hace unos días Munilla tuvo un problema y afortunadamente no ha ido a más, precisamente porque defiende pues lo que siempre ha dicho la Iglesia, ¿no? en la materia de biología no fue a más el tema, ¿no? Pero todos, allí donde estamos, tenemos que defender la realidad y la verdad, cada uno en nuestro pequeño ámbito o sea que hay que ser optimistas, hay muchas más cosas, Mezos y Garrigó y toda la gente que hace estas películas tan fantásticas con un esfuerzo tremendo y van creando opinión y lo que hay que hacer es darse cuenta de que hay muchas cosas muy buenas, no solo, bueno, que parece que es un gigante y somos como de liliputienses, pero bueno, cada uno pues se puede hacer mucho. Y muchas gracias. Gracias a ti, pues, precisamente, ¿verdad? Has dicho Cinemanet, porque hay varias personas, María Ángeles, Joaquín, Miguel y dos cuantos, y has citado a Miguel también, a Andrés Garrigó. Efectivamente hay gente en este campo, pero otros muchos se hacen muchas cosas. Mira, pasado mañana en Barcelona, por primera vez, que es muy positivo, todas las entidades pro vida que trabajan en Cataluña tienen una reunión para coordinarse. Bueno, está muy bien. Quien dice esto puede aplicarlo a 1000 cosas y vale la pena que tengamos, como se hace, por ejemplo, el debate está haciendo una tarea muy buena, de dar a conocer aspectos positivos de lo que se hace, porque muchas veces quedan ocultos. Entre otras cosas, porque hay periodistas, es aquello que se dice, las buenas noticias no son noticia. Por tanto, si uno coge casi todos los periódicos o cadenas televisivas, informativos, que sean aquello, buenas noticias para todos, poquitas. Pero hay cosas buenas y gente que trabaja bien, que se preocupa de los demás y que, sin hacer ruido, hace muchísimas cosas que contribuyen al bien de la sociedad, quizás soportan la sociedad, porque si solamente hubiera lo malo se hundiría, ¿no? Pero, por tanto, gracias por decirlo y creo que hay mucha gente y que tenemos la obligación de procurar sacarlo a flote para que lo vea la gente, porque además, igualmente como lo negativo es contagioso, o sea, el pesimista contagia pesimismo, los no optimistas, creo que no hay que ser optimista, hay que ser positivo, más que incluso realista, puede también contribuir a optimizar y a mejorar las cosas. Bueno, muchísimas gracias. Primero por ese planteamiento positivo, porque a mí me parece que si tenemos un poquito de perspectiva histórica reciente, a mí me parece que hace muy poquitos años pensar que una Giorgia Meloni o que la presidenta de Madrid diga determinadas cosas cerca de Navidad, pues nos vamos a unos cuantos años atrás y dices, eso no va a ocurrir nunca, y ya está ocurriendo. O que haya otros presidentes de ideologías
que defienden cosas que son naturales y buenas, y antes era como decir, eso sería imposible. Bueno, ya es historia, o sea, ya está pasando hace tiempo, ¿no? O sea, que me parece que hay muy buenas razones para ser de verdad positivos, porque hay cosas que están ahí, ¿no? Yo lo que le quería plantear es, como aquí somos gentes de diversos ámbitos, y estamos hablando de que es muy bueno hacer cosas, es muy bueno lanzarnos, ¿por qué no nos propone campos en los que quizá ahora es más interesante lanzarnos? Bueno, mira, el primer campo posiblemente sea el de la familia. Que es trabajar aquí, tenéis en Madrid el Foro de la Familia, hay varios, o sea, cada uno el que considere más adecuado. Porque uno de los grandes combates actuales, y en parte lo hubo también, no todo, pero en parte, es la lucha por la familia. Si la familia está constituida como es, o sea, como es en su origen natural, mujer, hombre y los descendientes que pueda haber, etc., y esto es estable, la sociedad ya cambia muchísimo con solo esto. Otros ámbitos, los ámbitos de la cultura. Cada uno en el suyo. Nosotros trabajamos en el del cine. Yo les voy a contar una cosa, ya que no me oyen los de cine. Yo de cine sé muy poquito. Tengo personas que saben mucho de cine, pero yo sé muy poquito. Pero lo que sé que el cine tiene influencia, por tanto, ayudo a promocionar o coordinar actividades de cine. Pero, ¿quién dice esto? Ámbito de la cultura. Pero cultura, incluso el libro, si alguno lo leéis, alguno lo leerá, claro que algunos sí. Hablo un poco de cultura y lo que es cultura. Porque claro, la cultura no es. Pensamos que la cultura es la literatura, el arte, el cine, todo esto es cultura. Pero hay mucho más. La cultura es todo el esquema mental de que hay en nuestra sociedad, en las personas. Y en esto todos, hasta la persona que consideramos muy poco formada, puede promover unos valores. Aparte que los que somos cristianos sabemos que hay personas que tienen la sabiduría del Espíritu Santo. Te encuentras un señor, una señora, que no tiene ninguna cultura y que dices, qué razonamientos tan extraordinarios. Y es porque, bueno, va por otro camino, digamos, ¿no? Pero en general, esto lo podemos hacer y todo el mundo puede participar en el mundo de la cultura. Pero cada uno puede mirar cuál es el suyo que es mejor. Uno, en educación, bueno, pues a lo mejor organizaciones educativas en las cuales porque es en buena parte en la educación donde se transmiten muchas de esas cosas, o las contrarias. El otro serán los medios de comunicación. El otro será simplemente en las asociaciones de vecinos, en su asociación de vecinos, porque a lo mejor el barrio considera que cuando se hacen las fiestas del barrio, en lugar de hacer barrabasadas y tonterías, se hagan, digamos, las actividades sean que acerquen a las personas y que mejoren el ser humano. Cada uno de lo suyo. Yo os invito a participar en el campo cultural. Y por supuesto, si a alguno en Cinemanet y tal le gusta el tema del cine, encantado de recibirle, por supuesto, ¿no? Pero que en todo caso yo creo que hay muchos campos, pero que cada uno escoge el suyo. Pero eso sí, la batalla es en el sentido del concepto del ser humano y el campo cultural. Recordáis, bueno, el libro sale, pero esto es conocido. La persona que entendió más la cultura, mejor la cultura, la que entendió lo transformador que es la cultura, es Antonio Gramsci. ¿Quién es Antonio Gramsci? Todos lo conocéis, pero en todo caso repito alguna idea. ¿Quién es Antonio Gramsci? Era un comunista italiano, dirigente comunista muy inteligente, estuvo en las cárceles de Mussolini, murió, no estaba en la cárcel, pero murió poco después, en el año 37, o sea, ya no es de ayer, tiene casi 100 años. Pero Gramsci era un hombre que dijo que la batalla de la cultura, es decir, era comunista y por tanto en aquel momento, ¿cuál era la fórmula que los comunistas planteaban para llegar al poder? La revolución. El leninismo y tal, revolución. Pero dijo, no hace falta. Lo que hace es dominar la cultura, cambiar las mentalidades. En el momento que hayas cambiado las mentalidades, la gente asumirá lo que tú le planteas sin necesidad de ninguna revolución. Y además no habrá, digamos, una actitud reactiva porque la gente aquello lo considera normal. Un gran pensador. Pero esto es lo que nos han metido aquello con queso, que nos han cambiado la cultura. Hasta incluso, y ahora no voy a hacer como referencia política, sino que lo que se llama izquierda, dicen ellos
que ellos han sido los que han controlado, que han tenido la cultura, lo cual no siempre es cierto. Pero sí está un poco en la imagen popular de que la izquierda ha sido los que han detentado los valores de la cultura. Bueno, hay cosas positivas, y no entro en estrictamente política, pero hay que luchar para que unos lo hagan desde la política y otros lo hagan desde otro sitio, no donde quiera. Pero, ¿qué puede hacer yo? Cada uno puede preguntarse para llevar a las personas cambios para que las personas sean mejores y, por supuesto, si somos cristianos, para que se acerquen a Dios. Hola, bueno, muchísimas gracias, de verdad, Daniel y bueno, pues el presidente de la Asociación de Propagandistas. Primero, un agradecimiento, Daniel, de hace muchos años que nos conocemos. La introducción en Barcelona, yo creo que Cataluña, Barcelona concretamente, es el foco iniciático, digamos, de todos estos pensamientos y movimientos. Es decir, las cosas que vienen, buenas y malas, empiezan por Barcelona, corrígeme. Y tuvimos ahí un encuentro maravilloso, gracias por abrirnos las puertas y tuvimos pues, la suerte de ser la contraportada de La Vanguardia y bueno, pues de hacer frente a esa ideología tan extraordinaria, ¿no? Y tan nociva, ¿no? Y afortunadamente con el IS, ¿no? Y felicidades a la Asociación Española de Propagandistas, porque me parece que hacéis un trabajo un poco Quijote, pero maravilloso de sensibilización. Yo me quito el sombrero de las campañas que habéis hecho, ¿eh? Entonces, en este sentido, primero, un agradecimiento, Daniel, de todos estos años. Por eso te apoyo ese entusiasmo, esa juventud que tienes, para que sigas adelante, ¿no? Y por eso te apoyo en todo, ¿no? Luego, una pequeña matización que quería comentaros y quería que me dijerais. Parece ser que hay un gap, igual que hay un gap entre la política, es decir, entre lo macro y lo micro, entre la política y la sociedad civil, entre la pobreza y demás, que nosotros como fundación, bueno, deciros que soy presidente de Fundación Madrina, ¿no? Conrado, pues también veo un gap que no lo encuentro en otros países como Estados Unidos, Italia, donde hay una unidad de acción entre la Iglesia y nosotros que estamos en trincheras. Entonces, es decir, no hay un apoyo. Entonces, quería un poco que me comentarais cómo se podía vencer eso. Y luego, en este sentido, decirme, y te pediría, ¿no? Y te felicito por el libro, que me hagas como buen estratega. Los dos sois comunicadores, ¿no? Una estrategia, un decálogo de qué es lo que habría que hacer, es decir, a nivel de sensibilización de esta, algo habéis comentado, ¿no? De esta batalla cultural para poder volver otra vez a eliminar esta religión que han hecho una religión de Estado, entre estos contravalores, para poder otra vez restablecer esta cultura y estos valores cristianos que en este momento Europa está prácticamente quebrada, ¿no? Vengo de Europa, del Parlamento Europeo, y ahí se ve efectivamente que ya casi, incluso con colaboradores que tengo, que no dejan ni entrar en la Comisión Europea con una medalla con cruz. Es decir, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Felicitando a los dos, que además sois unos Quijotes, unos maravillosos, pues no sé cómo decir, sois campeadores como el Cid, y que habéis hecho un alarde maravilloso de sensibilización. Y enhorabuena, felicidades a los dos, y felicidades también al editor del libro, ¿no? Pero que quería un poco comentaros esto. Gracias. Me parece que Jesús quiere decir algo, no sé. Me ha parecido muy interesante lo que ha hablado el anterior ponente, creo que es de la Fundación Madrina, ¿no? Que hace una labor extraordinaria, pues espero, con las mujeres embarazadas. Espero contactar. Nosotros dimos un premio a una asociación, a la Red Madre, ¿no? Hace poco también, y bueno, a los del Valle de los Caídos también, a la Escolanía. En fin, somos también un poco, bueno, tenemos una idea de la vida. Bueno, una llamada a la esperanza. Nosotros, lo que has dicho, me ha encantado, que los chiringuitos, que se pague cada uno el suyo, ¿no? Es decir, es que los chiringuitos creados con dinero público es una cosa pues muy, muy mala, ¿no? Nosotros hay ahora un donante de la Fundación que nos ha hecho un donativo porque han tenido un matrimonio que se casa por lo civil hace 2 años, tiene un hijo ahora, y ahora van a bautizar el hijo y ese mismo día se van a casar ellos.
Entonces, en vez de hacer un tal a los donantes, dicen que nos hacen un donativo y que no trabajamos. Y lo que vamos a hacer, y os pido a los que estéis aquí, si queréis participar, vamos a poner en la página web mensajes de felicitación de las personas que quieran, y los que estáis aquí orientados a las familias y tal, pues sería muy bonito. Yo creo que es un cambio de tendencia, ¿no? Dice que ahora el cristianismo va más, pero a mí me ha enternecido eso, me parece que es muy bonito y va a ser el día 28, así que si queréis, pues podemos luego contactar. Y enhorabuena porque me ha parecido muy interesante, ¿no? la presentación que has hecho, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Hoy aprovecho a estas personas, aunque sea invitarles simplemente a unas anchoas, valdría la pena que juntéis amigos para, no que lo paguen ellos, lo pagáis vosotros para ellos, ¿no? Vale la pena que celebren un poquito No, van a hacer una boda, una boda en el bautizo, y nosotros, el dinero que ellos, el regalito que hacen los novios a los tal, dicen, no hacemos ese regalito a las personas y lo damos a una fundación, y nosotros lo que vamos a hacer va a ser hacerles una pulserita, pero hacer en la página web una cosa con mensajes de gente que tal, poniendo la biografía de quién es. O sea, que os brindo, el que queráis participar en eso, pues decírmelo y lo hacemos. Muy bien. Bueno, no sé si contestar. Bueno, en primer lugar... Sí. La última palabra pedida la damos y ya se contesta vale. por el conjunto. Sí. Bueno, yo quería en primer lugar felicitar, ¿no?, a los componentes de la mesa por esta interesantísima presentación, y particularmente al autor del libro. Pero mi pregunta es, ¿cuál es la razón, o que piensa, ¿no?, dónde puede estar la razón para que esta ideología perversa, a mi entender, haya calado tanto? Hay alguna respuesta, pues se la he encontrado ya, ¿no?, en las preguntas que se han hecho y demás, ¿no?, y en las contestaciones. Pero desde el punto de vista de la reflexión y de la autocrítica, más de qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que no hemos hecho para que esto ocurra. Porque pienso que no hay muchos motivos para el optimismo, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, primero, un pequeño detalle. Una cosa que es lo último, hace poco he estado en el Parlamento Europeo y nos han comentado que hay un problema. Además, nos une la Universidad de San Pablo CEU a la Fundación Madrina y también a la Conferencia Episcopal. Es que ahora no somos antiaborto, somos antigénero. Y, por tanto, nos quieren a todos, es decir, la universidad, estas instituciones que trabajamos por la vida y por la familia, pues también quitarnos derechos fundamentales e incluso poco menos que arrestarnos. Entonces, ¿qué estrategia? Lo que antes os comentaba. Gracias. Bueno, primero un pequeño detalle. Las campañas que hace la Asociación Católica de Propagandistas, permíteme que haga un pequeño homenaje a uno de los que participa, que es Jaume Vives. Jaume Vives fue un alumno mío, no lo hace porque yo fuera su profesor, no sé, simplemente, pero es un chico muy lanzado, un auténtico genio, es un chaval que a veces hace sus cosas un poquito extravagantes también, yo sé de paso, pero porque los genios son extravagantes, ¿por qué no? Pero es una persona que ya se hacía cosas, pero lanzadísimo. Bueno, pero os voy a contar que es una palabra un poco dura, pero para que os deis cuenta de cómo este chico, siendo un chaval de 18 años, tendría una cosa así, se fue a vivir. El Raval de Barcelona, no sé si lo conocéis, es la zona degradada, antigua, que había, sobre todo antes había mucha prostitución, ahora hay menos, pero en todo caso, se fue a vivir allá 8 días con los de la calle. Pero, perdón la palabra, dice, un libro que tituló, si no recuerdo mal, 8 días con las putas. Algo así, para entendernos, o sea, para que entender lo lanzado que es ese tío, hacer sus cosas, escribe un libro y luego se va al Irak cuando poco después de la guerra de Irak y con los cristianos perseguidos y tal. O sea, es un lanzado y participa, creo que es en estas cosas, ¿no? Y digo, es muy genial, es extraordinario, ¿no? Muy bien, esto quizás por recordarlo ya que ha citado estas campañas. Después había una cosa que, sí, algunas cosas que digamos que no hemos hecho o que ¿cómo se puede llegar? Es difícil, supongo que estas cosas, como todo, hay una suma de ingredientes
para llegar a aquí, ¿no? Pero mi planteamiento de base es de que un principio fundamental es que cuando se ha desplazado a Dios, cabe cualquier cosa. Que se dice, quien no cree en Dios puede creer en cualquier cosa. Entonces, crea otros dioses, los que sean. Y entre otros, estos son una creación en unos dioses. Hay otros de tipo, hay gente que su dios es el dinero, otro es el éxito, otro es el placer. Hay dioses diversos, pero uno de ellos es el ideológico, sobre todo de gente muy lanzada, incluso con buena voluntad. Muchas veces su dios es este activismo, esta lucha, esta idea de transformación que puede darse en esto. Y por otro lado, cuando ya no ha habido esto. Luego, si se tiene en cuenta que se han perdido esos principios de lo que es el sentido de la dignidad profunda de la persona humana, cuando se ha perdido el concepto de que de aquel orden creado por Dios con unos elementos básicos, no te da todos los detalles, pero sí, cuando esto ya no está, cabe cualquier cosa. Y entonces, pues, luego cuando se suma a ello una actitud de lucha combativa, que en parte es buena, y que se desea combatir por unos determinados asuntos, hace que se caiga en esto. Y como la ideología puede ser que sea una creación intelectual desarraigada de la realidad, o sea, nos puede pasar a todos, pues nos puede pasar no tanto como una ideología general, sino como unos planteamientos personales de que uno vive en un mundo aparte. Esto pasa a muchas personas, no solamente en estos aspectos. Del mismo modo, unas ideologías han podido penetrar de tal manera en las personas que hacen convertir en realidad lo que desde cualquier lógica de sentido común carece de toda base. Por ejemplo, lo que decíamos antes del género, que tampoco debemos dejar caer lo de género, aunque sea gender, y que hemos copiado de aquí. Las personas tienen sexo, tenemos masculino o femenino, no tenemos género. El género es la caracterización de las cosas. El micrófono es de género masculino, o la casa es de género femenino, pero es una caracterización. Estos tienen género, las personas tenemos sexo. Entonces, debemos dejar las cosas, ir clarificando estas cosas. ¿Y qué hemos hecho? Pues que nos hemos dejado arrebatar muchas veces digo cristianos, porque yo no hablo de derechas e izquierdas. Es más, en todo esto woke hay una confluencia perfecta entre los marxistas, o los izquierdistas marxistas, y una derecha liberal que ha perdido los valores éticos básicos. De hecho, es más, posiblemente sean estos los que lo utilicen más, porque estos, mientras el estatus socioeconómico no cambie, ya les va bien todo lo que sea, digamos, desinhibir o desvincular al ser humano. Ya les va bien. Tanto, nos hemos dejado llevar, no hemos combatido de forma adecuada, no hemos entendido muchas veces las batallas culturales, en este caso concreto, y bueno, hemos de corregir dentro de lo que podamos. Y luchas de cara al futuro. Mira, una lucha muy cara al futuro, cara al futuro me refiero con la relación con las personas, es la vuelta al sentido común. Parece imposible, pero pensamos lo que decíamos antes de algunas cosas. Son cosas tan absurdas, creadas por ideología y creadas en universidades, con la grandeza de las universidades, pero al mismo tiempo con la deformación que se puede producir cuando esto queda desarraigado de lo que es el valor básico y el centro del ser humano. Entonces, es una composición mental que se cree y que a partir de aquí se quiere imponer. Es decir, no es partir de la realidad e intentar transformarla, sino partir de una ideología y aplicarla a la realidad sustituyéndola. No sé si alguna cosa, no sé si me he contestado o no, pero es igual. Si sirve algo, tanto da. Pues muy bien, yo creo que estamos ya en una hora bastante avanzada, o sea que muchísimas gracias de nuevo a los profesores Rueda y Arasa, uno por su labor editora y otro por el magnífico libro con el que nos obsequia, y a ustedes por su asistencia. Gracias.